Hola, hoy vamos a hablar de este libro de Otessa Moshfegh. Espero haberlo dicho bien. Espero. De Mi año de descanso y relajación. La verdad, en este lo elegí porque vi como pues mucho mame en redes. Así que voy a empezar primero a describir al personaje y la historia que nos cuenta. La historia no tiene mucha ciencia, o sea, realmente es una persona que está pasando como por un periodo ahí de bajoneo, de depresión, y decide que quiere estar todo un año sin hacer nada, dormirse, hibernar, ¿no? Como si fuera un oso. Y es toda la planeación del personaje para poder lograrlo. Entonces, primero, la construcción del personaje. Creo que aquí me pareció mucho más interesante eso, la construcción de ella, la personalidad de ella, que en realidad la historia. La personalidad de ella es una personalidad ácida, ruda, con un humor oscuro, notablemente deprimida, ¿no? Por cómo se expresa de todo. Y te va contando que tuvo como una infancia bastante ruda, una infancia bastante distante de sus padres. Entonces, en el momento que ellos mueren, pues ella tiene esta doble sensación, una sensación de alivio, porque ya no están, ya no tiene que lidiar con ellos, pero también la pérdida, que al fin de cuentas significa en su vida, y que por primera vez en su vida se siente este sentimiento de orfandad. Y después, sin darse cuenta, va cayendo como en un periodo de depresión y empieza a hacer una crítica a todas las áreas de su vida. O sea, empieza a ser una persona muy crítica con el trabajo. Ella trabaja en una galería de arte, por lo cual empieza como a pensar y actuar en esta manera de rechazando todo ese entorno. Entonces critica mucho las obras que se venden ahí, lo ve como algo muy banal, como que gente estúpida que va a gastar millones de dólares en cuadros hechos en 2 minutos y cosas así. Y también esta misma acidez la va llevando a otras áreas de su vida, ¿no? Con los amigos, al gimnasio, también, o sea, como que critica pues todo este consumo, toda esta gente, contexto, vive en Nueva York, por lo cual todavía lo hace en un contexto mucho más materialista y con el que ella va chocando cada vez más. Entonces deja de ir a las esferas como el gimnasio porque realmente odia todo lo que eso representa, ¿no? La veneración al cuerpo, la vanidad, pues toda esta gente de una clase social que no tiene, pero gasta cosas para aparentar que es otro tipo de clase social. Y esto le empieza a pasar en todas las esferas de su vida. Y creo que la crítica está bastante cimentada. O sea, es una crítica a la sociedad consumista de Estados Unidos. Pero lo que va afectando, lo que va haciendo con el personaje todas estas decisiones es que de repente ya no tenga amigos, ya no tenga esferas en las cuales se vincule y cada vez el personaje se nos deprime un poco más. Entonces ella va teniendo estos descansos o estas áreas sí, de descanso de su mente cuando duerme y ahí es cuando decide que quiere dormir todo un año entero. No tiene como un plan real de que, bueno, en un año esta parte de la vida se arregla, solo es esta parte cansada de ya no quiero lidiar con la realidad y quiero, digamos que, encerrarme, ¿no? Y no saber absolutamente nada. Entonces busca una psiquiatra bastante negligente que también parece dealer, y le empieza a pedir medicamento para poderse dormir. Entonces empieza a hacer un cóctel de pastillas súper rudas para poderse quedar dormida. Y aquí viene como una parte de la historia en donde pues las cosas no empiezan a salir como ella cree, que es estar todo el día encerrada y dormida, sino más bien va teniendo episodios como de somnolencia donde hace cosas que la ponen en riesgo. Aquí voy a abrir como un paréntesis porque la historia se vuelve muy repetitiva. O sea, es el mismo ciclo de ella empastillándose, yendo con la psiquiatra, y otra vez el ciclo de sueño. Que me parece que tiene una narrativa coherente porque pues así es, esa era la intención de ese año, que fuera monótono y repetitivo. Pero a nivel lectura hay muchos capítulos en que sientes que pasa exactamente lo mismo. Yo me quedé esperando o siempre estuve esperando que pasara algo, que pasara esta pequeña tragedia, este pequeño trigger para que la narrativa entrara en otra dirección y nunca entró, ¿no? Y esa posiblemente es mi tema porque fue la expectativa que yo tenía hacia lo que iba a encontrar en el libro. Pero ¿qué sí vas encontrando? Vas encontrando un personaje que el que me encantó mucho, o sea, o me enamoré de esta parte ácida, que es como Rory Gilmore de Gilmore Girls, pero en depresiva y en pastillas. O sea, el personaje es bastante ávido mentalmente, tiene muchas referencias a la cultura pop actual. Entonces, te va llevando, o sea, te va llevando y es un buen personaje para mantener cautivada tu atención durante toda esta historia en donde realmente no pasa nada. Después de estos ciclos de sueño, entiende que se está poniendo en peligro al hacerlos de esta manera y mejor decide encerrarse de una forma definitiva. Cuando pasa o cuando ella toma esta decisión, hay pequeños eventos. Como no ha pasado nada durante toda la historia, lo que tú esperas es de que A,
¿no? Realmente termine ella en este dopaje de pastillas y se accidente. B, esperas que le llegue un grado de lucidez y empiece y recupere como estas ganas de vivir, que era al fin de cuentas por lo cual ella se empastilló durante todo un año. O C, tiene ciertos personajes que rotan alrededor de ella y que a alguno de estos personajes pues le pasará algo. Y se fueron por el camino más obvio, que es después de que ella ya sintió un colapso realmente de que su cuerpo iba a morir, decidió, ¿no? O tomó la elección de más bien vivir la vida de otra manera, mucho más tranquila y relajada. Aquí lo que me gustó fue la personalidad la personalidad del personaje, el desarrollo del personaje, pero no tanto la historia. En la historia me hace mucho sentido que sea narrada de esa manera, porque es el loop mental que puede llegar a tener una persona con depresión, ¿no? Está encerrada en los mismos pensamientos, está encerrada mayormente en pensamientos negativos o catastróficos. Entonces me hace todo el sentido que esté narrado en una sola persona bajo estas líneas, pero de repente yo esperaba que pasara algo y nunca pasó, ¿no? Lo que sí es que el personaje es bastante ameno, para mí bastante real. Y también me hace sentido que esté narrado en la primera persona porque todos sus introyectos son bastante críticos hacia sí misma, hacia la sociedad en la que vive. Y creo que también hay un poco de eco en todo lo que está pasando con la parte medicada en Estados Unidos. Allá es súper fácil que por algunas luxaciones pequeñas o accidentes pequeños te recomienden ciertos medicamentos que abogan un poco a la emoción que ella quería sentir en este adormecimiento. Entonces creo que también hay una línea de crítica hacia esta parte de la sociedad americana. ¿Qué me hubiera gustado? Creo que aquí me hubiera gustado dos cosas. Uno, en el entendido de que nos va a ser una narrativa de todo un libro en esta parte de los loops que vive el personaje. Al menos me hubiera gustado mucho más que cuando narra los episodios de tomar todo este cóctel de pastillas fuera un poco más como a la Queer de William Burroughs, ¿no? Que él en ese libro va narrando todos estos viajes que tiene con los estupefacientes. Entonces me hubiera gustado mucho más eso, porque aquí la narrativa se toman las pastillas y ¡pum!, ¿no? Desaparece y empiezan estos episodios un poco de blackout. Pero no indaguen la sensación que le dan, que al fin de cuentas lo que está persiguiendo nuestro personaje es eso, es el sentirse adormecida. Me hubiera encantado más que hubiera desarrollado más esa parte, porque me hubiera metido más en este mood de que nuestro personaje probablemente sí tiene una tendencia a las adicciones. Y la que la lleva a estar ahí es esta tendencia a adicción a la tristeza, ¿no? Y también a los medicamentos. Entonces creo que ahí fue demasiado vainilla, por decirlo de alguna manera, el cómo esta narrativa, si al fin de cuentas me estás dando pues una historia de alguien que tiene una depresión y una adicción bastante marcada durante cierto tiempo. Dos, entendiendo que es narrado en primera persona y que todos los demás personajes pues son una parodia, por decirlo así, de lo que ella ve y cómo lo vive. Pero hay el personaje de la psiquiatra y el personaje de la amiga, que son demasiado cercanos, sí parecen de verdad caricaturas. O sea, no están narrados con la misma realidad en la que están narrados los introyectos de ella. Entonces, si fue intencional, que es como que creo que pudo haber sido, es este juego de para mí solo mis pensamientos tienen un sentido de realidad. Todo lo que pasa alrededor es una caricatura. Si fue trazado así, me parece muy mal hecho porque realmente el papel de la psiquiatra nunca te lo crees. Tal vez no crees que exista alguien tan negligente y tan caricaturesco como ella. Entonces, medianamente recomendado. Creo que yo me esperaba mucho más y al final fue como de, pero no pasó nada. Te dediqué 4 días o 5 días y no tuve mucho. Entonces me quedó al fin de cuentas esa sensación. Pero el personaje te va a caer bien, ¿no? Es Rory Gilmore empastillado. Y pues sería todo.